Cordial saludo para todos los asistentes. En el marco del proceso de gestión del conocimiento y consecuente con la cultura de difundir y compartir el conocimiento explícito de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, la Dirección de Ingeniería Especializada presenta las normas técnicas NS 150, criterios de diseño para redes, para rehabilitación de redes de alcantarillado con tubería curada en sitio, versión 1.0. NS 152, requisitos de construcción para la rehabilitación de redes de alcantarillado con tubería curada en sitio, también versión 1.0. Y la especificación técnica eje 109, instalación de tuberías, especialmente los requisitos relevantes a la instalación de revestimientos en CIPP versión 4.0. Estas normas y especificación técnica se encuentran vigentes para consulta en el módulo del SISTEC, las cuales fueron modificadas recientemente por la empresa de acueducto. La presentación y realización de estas normas técnicas está a cargo del ingeniero civil Diego Raúl Calderón Ballesteros, con maestría en Ciencias de la Universidad de Texas en Arlington. Ha trabajado en el sector público, privado, gremial y en la academia, y tiene amplia experiencia en la construcción y rehabilitación de redes con tecnología sin zanja tanto en Norteamérica como en Latinoamérica. El ingeniero Calderón se ha desempeñado como docente e investigador de los programas de maestría, especialización y pregrado en la Pontificia Universidad Javeriana. Es conferencista recurrente en congresos nacionales e internacionales y docente de cursos especializados en tecnología sin zanja. Cuenta con matrícula profesional como Professional Engineer para el estado de Maryland en los Estados Unidos. Ha sido supervisor de contratos públicos en los Estados Unidos de más de 10 millones de dólares para rehabilitación de redes de acueducto y alcantarillado, y ha sido perito técnico de diseños y procesos constructivos para varias tecnologías sin zanja en Latinoamérica. Ha prestado asesoría técnica en entidades como la Superintendencia de Servicios Sanitarios de Chile y es autor de varias normas en tecnología sin zanja y es traductor de textos técnicos en la materia. En los últimos años se ha venido desempeñando como profesional experto en el desarrollo y actualización de las normas técnicas de tecnología sin zanja en el área de normalización técnica de la Dirección de Ingeniería Especializada. Si surgen preguntas o inquietudes, agradecemos realizarlas al final de la presentación, la cual será grabada para que pueda ser consultada a través de la página web de la organización por los funcionarios que por alguna razón no pudieron asistir a este evento. Ahora los dejo con el ingeniero Diego Raúl Calderón para que escuchemos su presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Manuel. Es un gusto para mí poder realizar esta socialización de estas dos normas o modificaciones de normas que fueron llevadas a cabo en el transcurso de este año para la inclusión de nuevos requisitos relacionados con los revestimientos de CIPP y la inclusión de nuevos ítems, la especificación eje 109 relacionados con la instalación de revestimientos tipo CIPP. Bueno, antes de iniciar con el tema de las normas de CIPP, es importante tener en cuenta cómo se debe realizar la consulta de las normas, tanto las que vamos a hablar hoy como las que en total que existen para la empresa Acueducto de Alcantarilla de Bogotá. Las normas se consultan en un sistema conocido como el SISTEC. Para poder visitar el SISTEC y consultarlo, hay que entrar a la página del acueducto, en la página de la empresa, que es www.acueducto.com.co. Una vez ingresada a la página web de la empresa, se debe ir al registro como usuario nuevo, en el caso de no tener usuario en la empresa. En el caso de no ser funcionario, hay que realizar un registro como registro tipo hogares. No hay necesidad de que la persona que quiera consultar el SISTEC viva en Bogotá.
y no hay necesidad de que tenga un predio en Bogotá o que viva en Bogotá para hacer el registro de hogares. Puede ser en cualquier ciudad. Y una vez se hace este registro, se ingresan los datos de identidad de contacto, se aceptan los términos y condiciones, y a vuelta de correo electrónico se recibe la confirmación y con usuario y clave, que deben ser ingresados nuevamente en la página de la empresa para poder entrar en la intranet. Una vez dentro de la página web de la empresa con su usuario y clave, se debe ir al menú de herramientas y seguido al sistema de normalización técnica o SISTEC. Y una vez en el sistema de normalización técnica, se puede hacer la consulta de la norma que se desee, ya sea por número o por el tema que se está tratando. En este caso, se puede ingresar en el criterio de búsqueda CIPP y saldrían no solo las normas que les voy a mostrar en las siguientes diapositivas, sino también otras normas relacionadas que dicen algo sobre CIPP dentro de su contenido. Bueno, el CIPP es una de las tecnologías sin zanja que existen para la rehabilitación o renovación de redes existentes. En el abanico de normas de tecnologías, de tecnologías sin zanja están las tecnologías aplicables a redes nuevas, a instalación nueva, en donde se construye o se instala un nuevo segmento de la red de servicio público. Las tecnologías de renovación, los métodos de renovación que se utilizan para renovar activos existentes, en el caso, por ejemplo, de las mangas de CIPP o los revestimientos de CIPP, estarían dentro de este grupo. Y los métodos de reemplazo de tuberías con tecnología sin zanja incluyen técnicas que permiten reemplazar la tubería existente original por una nueva tubería. Entre los métodos de instalación con tecnología sin zanja se encuentran divididos, como lo muestra este gráfico, según el autor, el señor doctor Najafi, Mohamed Najafi, lo clasifica en tres grandes grupos. El primero es el pipe jacking convencional, que es la instalación de un tubo por hincado, sin tener todavía en cuenta cuál es el sistema de excavación en el frente de perforación. Puede ser excavación manual o con una máquina tuneladora, pero generalmente pues requiere por su tamaño, en algún momento, o puede requerir en su tamaño, por el tamaño, el ingreso de una persona. También está la tunelación convencional, que puede ser sistemas de excavación como túneles mineros, como túneles de gran tamaño, pero que, digamos, la tubería no es instalada porque se empuja desde un pozo. Y también está la perforación, los sistemas de perforación horizontal, que incluyen métodos donde se hace la perforación sin poder tener la posibilidad de ingreso de personal. Es una perforación de menor tamaño, incluye tecnologías como microtunelación, como la perforación horizontal dirigida, que por su tamaño generalmente no permiten el ingreso de personal. Más o menos estas serían las opciones, por ejemplo, para pipe jacking convencional. ¿Sí? Uno que se hace con entrada de personal, con unos equipos que están instalados en el frente de perforación, y otros técnicas sin entrada de personal que utilizan máquinas tuneladoras dirigidas desde la rasante. Pero no vamos a entrar en detalle de cuáles son los métodos. La perforación horizontal tiene también bastantes métodos o tecnologías, entre esas está la perforación con tornillos sin fin, digamos, convencional, la perforación horizontal dirigida, la microtunelación con perforación piloto, o también conocida como perforación guiada con tornillos sin fin, el hincado por percusión y los topos o misiles, como se conocen acá. Son tecnologías que no permiten el ingreso de personal, generalmente tienen un diámetro pequeño.
Cuando hablamos de los métodos de rehabilitación de tuberías existentes, pues incluimos una gran variedad. Entre esos está, digamos, el método de revestimiento por tubería deslizada o deslizante, que es el método en inglés conocido como slip lining, o el método digamos, de revestimiento deslizado modificado, que este autor lo clasifica así, que entre ese puede estar lo que es el spiral wound lining, que es el revestimiento, digamos, por espiralado de una tubería o con formación de una tubería dentro de otra generando una espiral interna. También está, por ejemplo, el método de revestimiento closed fit pipe, que es, digamos, de ajuste preciso, y otros métodos como la tubería termoformada, en la cual la tubería viene deformada de fábrica en forma de corazón o en forma de C, y por medio de calor y presión se termodeforma la tubería para que tenga la forma de la tubería, de la pared interna de la tubería existente. Una de esas tecnologías de rehabilitación de alcantarillados o de tuberías en general es la técnica conocida como CIPP o tubería curada en sitio, una traducción literal, y para la cual, digamos, la empresa de Acueducto Alcantarillado de Bogotá ha desarrollado unas normas y que en el curso de este año fueron modificadas pues, para tener mejores estándares en la empresa. Algunas de las tecnologías complementarias a las técnicas sin zanja están las inspecciones, por ejemplo, con videocámaras de CCTV para alcantarillado y para acueducto, las inspecciones acústicas para también alcantarillado y acueducto, inspecciones electromagnéticas generalmente para tuberías a presión, la inspección con sonar para detectar de pronto sedimentos bajo la lámina de agua, perfil láser para hacer, digamos, la detección de deformaciones en tuberías, sobre todo de alcantarillado, las técnicas con GPR o radar de penetración para detectar o mapear o cartografiar las tuberías existentes en el sistema. También tienen que ver mucho como tecnología complementaria las bombas o bypass. En el momento de hacer una rehabilitación, por ejemplo, con CIPP, generalmente o en el 100% de los casos se requiere realizar bypass. También está el tema de gestión de activos, que no tiene que ver exactamente con una tecnología, sino más bien con el uso de software y de técnicas para la determinación y la selección precisa de los activos a priorizar para una rehabilitación o una construcción. La instrumentación geotécnica también es una de las tecnologías que se utilizan, por ejemplo, para el control geotécnico en la construcción de túneles, con pipejacking o con otras técnicas, y todo el tema de pozos de trabajo, tablas destacados y activados, porque aunque las tecnologías se llaman sin zanja, en algunas ocasiones se requieren construir pequeños apiques, zanjas o pozos de trabajo para lanzar desde ese punto tuneladoras o cualquier otro equipo. Entonces, en esta presentación pues vamos a enfocarnos en el tema de los requisitos de las normas de la empresa de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá para la tecnología de rehabilitación con CIPP. Entonces, ¿qué es el CIPP? ¿En qué consiste el CIPP? El CIPP es una tecnología, como digo, de rehabilitación con una manga que se cura en sitio. Es una tubería que se fabrica en campo prácticamente y genera un material de revestimiento interno termoestable que es fabricado en campo, es generalmente fabricado por un catalizador por calor o un catalizador para hacerlo, digamos, a temperatura ambiente. Es una tecnología que fue inventada en 1971 en el Reino Unido y después de ser validada tanto en Europa como en Norteamérica, incursionó en nuestro país y ha sido una de las tecnologías, digamos, que más se utilizan para el sector de la rehabilitación, tanto en Colombia como en el exterior. Aquí vienen unas fotografías de algunos procesos que están relacionados con el CIPP
de distintas formas de instalar el revestimiento. Ustedes en la primera fotografía se observa la instalación del revestimiento o la manga sin haber sido curada aún, por medio de un alado en el interior de la tubería existente y un posterior inflado, como se ve en la segunda imagen. Ese inflado se hace con vapor, puede ser, o puede ser agua caliente. En este caso, pues se observa que es vapor. En la tercera imagen se observa la instalación o el curado de un revestimiento en CIPP por medio de luz ultravioleta que genera esa reacción reacción térmica que se requiere para polimerizar la resina. En la parte inferior izquierda se observa también una instalación de un revestimiento CIPP por medio de agua a presión. Generalmente para la instalación agua a temperatura ambiente y luego para el curado un agua a una temperatura controlada. En la fotografía inferior hacia el centro pues se muestra lo que es una instalación de CIPP convencional con curado con vapor. Generalmente esto puede ser para cualquier parte urbana, lo más recurrente, en el cual pues se hace la instalación con vapor. El producto que se obtiene al final es más o menos el que ustedes observan en la fotografía inferior derecha, que es un tubo prácticamente termoformado al interior de la tubería existente. Es un material termoestable, no es termoplástico, por lo tanto tiene una ligera diferencia en su comportamiento y sus propiedades como material, a diferencia de, por ejemplo, una tubería de PVC o de polietileno de alta densidad. Tienen comportamientos ligeramente distintos. El material para la fabricación del tubo consiste en una felpa, digamos, generalmente fabricada de poliéster. Es tal cual el material que utilizamos hoy en día para la ropa, ¿no? La ropa generalmente tiene poliéster con alguna mezcla de algodón o otras fibras. En el caso de las mangas de CIPP, generalmente son fabricadas con poliéster, que es un material bastante económico. Y la resina, la cual empapa la felpa, es generalmente de estas tres tipos, o es vinilester, o es poliéster, o es epóxica. Digamos que la resina más económica sería la resina de poliéster, seguida por la resina vinilester, y la más costosa es la resina epóxica. Generalmente todas estas tres resinas se polimerizan por un proceso de termocurado. El producto, generalmente, el termocurado generalmente es por agua caliente, por vapor o por luz ultravioleta, o inclusive en algunos casos, dependiendo del proyecto y la forma de instalación, el curado de esta resina puede ser a temperatura ambiente por medio de un catalizador. La tecnología de CIPP es generalmente utilizada para renovar tuberías con infiltraciones, con raíces, con defectos mínimos, por ejemplo, como grietas y con fracturas, con algunas roturas en la tubería, pero no es un método adecuado, por ejemplo, para hacer la rehabilitación de tuberías seriamente deformadas, colapsadas o con bateas. No es un método adecuado para esos casos, aunque cada caso es distinto y hay que evaluarlo detenidamente. En el caso de una tubería deformada, las normas internacionales y la norma NS 150 acepta que el criterio de diseño para estas tuberías deformadas solamente sea hasta una deformación del 10%. Una vez instalado el producto, se dice que tiene una vida útil de aproximadamente 50 años. Recuerden que el CIPP fue inventado en 1971 y la primera instalación para alcantarillado ocurrió ese año, el 71. Por lo tanto, estamos a un año de poder comprobar si la vida útil realmente es de 50 años. Esa primera instalación se realizó en Londres en el 71 para un alcantarillado ovoide
y se le han hecho pruebas a lo largo de estos 49 años para revisar el módulo de elasticidad del material, comportamiento a lo largo digamos, de su vida útil, y ha sido totalmente satisfactorio. Ha superado los criterios de diseño expuestos originalmente. Entonces ya los diseñadores y los fabricantes de este tipo de sistemas de rehabilitación inclusive están pensando en considerar que el CIPP pudiera llegar a tener una vida útil de aproximadamente 100 años. Hay que primero verlo también. Bueno, los componentes, como ya más o menos lo había mencionado, generalmente son dos componentes, resinas y felpas. Las felpas, generalmente ya lo había dicho, son enteramente de poliéster, o en algunos casos pueden tener unos refuerzos en fibra de vidrio dentro de la felpa de poliéster. Aquí vemos en la imagen derecha un método de instalación del CIPP por medio de agua caliente, en el cual pues se crea una columna de presión, se levanta la cabeza de presión del agua dentro del revestimiento para que el revestimiento se acomode totalmente a la pared interior del alcantarillado existente y que se evite, digamos, que se generen deformaciones o que no quede, digamos, totalmente ajustado. Aquí vemos los dos sistemas de instalación del revestimiento, los dos habituales, la instalación por medio de desenvolvimiento de la manga de CIPP por medio de presión de aire o por medio de la creación de una columna de presión de agua, una columna hidrostática que hace desenvolver el material como una media, en el cual pues la superficie interior de la manga antes de ser revestida termina siendo la superficie exterior de la manga una vez revestida dentro del alcantarillado existente. En la segunda imagen del lado derecho pues vemos el segundo proceso de instalación del CIPP, que en este caso pues sería por alado y posterior inflado, generalmente con aire. ¿Cómo queda al final de la instalación? Vemos una fotografía en el lado izquierdo de la tubería original, digamos que tiene algún cierto deterioro por posible ácido sulfídrico, deterioro de pronto de la pared del alcantarillado. Generalmente pues eso sería para un alcantarillado de concreto. Y con la instalación del CIPP pues se observaría lo que se muestra en la imagen del lado derecho. Es prácticamente una tubería plástica, un color, dependiendo del material que se utilice en la manga y en la resina, puede ser un color amarilloso, un color verdoso, y se genera, digamos, una superficie totalmente continua. Se mejora la capacidad hidráulica de la tubería al reducir el coeficiente de Manning. Entonces, digamos que el revestimiento genera un doble propósito, ¿no? La rehabilitación estructural y también posibles mejoras en la capacidad hidráulica. Pero no todos los CIPP se ven como la imagen del lado derecho, que es una imagen que posiblemente sea unas cuantas horas o si acaso un día después de haber instalado el CIPP. Con el paso de los años, pues la material del CIPP pues puede tener, digamos, grasas adheridas o algunos depósitos adheridos, y puede verse prácticamente como cualquier otra tubería en el alcantarillado. Sin embargo, no va a perder, digamos, esa baja fricción que tiene el material, no va a tener juntas en el caso de que sea instalado desde pozo a pozo, y por eso pues es una excelente opción para eliminar posibles problemas de infiltración y raíces. Con respecto a las modificaciones relacionadas a las normas del CIPP para la empresa pues, de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá, son las normas NS 150 y NS 152. Tenemos algunos antecedentes para la realización de la última modificación a estas normas. Primero, pues una solicitud enviada por la Gerencia Corporativa del Servicio al Cliente, en la cual los
nos piden revisar la norma NP 027 para incluir las tuberías fabricadas en sitio y que son instaladas con tecnología Cinsana. Inclusive se menciona Cured in Place Pipe, que es la tubería curada en sitio. La NP 027 digamos que incluye la información hoy en día de los criterios y requisitos que deben tener las tuberías curadas en sitio. Aún fuera de eso, también pues se hizo la modificación de las normas NS 150 y NS 152 que tienen que ver con CIPP. También el Comité Industrial número 5 del 2018 fue expresado por el agente corporativo de servicio al cliente de ese entonces, que se evidenciaban quejas continuas de la tecnología del CIPP por no permitir el curado con vapor. Digamos que la norma carecía de requisitos específicos para este tipo de curado con vapor y también carecía de requisitos específicos para la instalación de CIPP con curado por luz ultravioleta. Entonces, ni el uno ni el otro. Se hizo la modificación para admitir ambos y tener los requisitos puntuales para ambos sistemas. También se decía en ese entonces que se debe garantizar la competencia ya que el diseñador es el determinante del sistema felpa-resina y el tipo de curado, y esto se ha solucionado por el medio de, digamos, unos ítems específicos para la tecnología de CIPP dentro de las especificaciones EG 109, los cuales vamos a revisar hacia el final de la presentación. Como antecedente también tenemos una solicitud de la Agencia Corporativa de Planeamiento y Control realizada en enero del 2019, donde se evidenció una tendencia a favorecer la instalación con curado ultravioleta por los diseñadores. Faltaba también en la terminología, por ejemplo, había problemas que decían resina de GRP, pues sinceramente la resina de GRP no existe. Hay tuberías en GRP, hay mangas que proveen una tubería que es un material como el GRP, pero como tal resina de GRP no existe. Entonces había que solucionar esa terminología, sobre todo las especificaciones particulares. Se exploraba la alternativa de especificaciones de la tecnología por desempeño para la especificación EG 109 y la solicitud de la revisión de las especificaciones particulares para CIPP y convertirla en una especificación, digamos, incluida dentro de las que ya están en la acueducto de alcantarillado de Bogotá. Decidimos incluirla en la EG 109. El anteproyecto de modificación de las normas NS 150 y NS 152 transcurrió entre agosto y septiembre 2 del agosto 22 y septiembre 2 del 2019, y una vez se tuvo el anteproyecto, se llevó a discusión desde septiembre 2 a septiembre 17 del 2019. Ese anteproyecto fue enviado a las gerencias corporativas de planeamiento y control, servicio al cliente, sistema maestro y ambiental. También se envió a la dirección red troncal de alcantarillado, a todas las gerencias de zona y a las divisiones de servicio de alcantarillado, zona 1 y zona 5. Asimismo, también fue enviado este anteproyecto a los gremios relacionados con tecnología Cinsana. Miremos algunas de las modificaciones que se realizaron en estas normas. Aquí vemos, pues, a un lado la tabla de contenido original, donde, digamos, se presenta información un poco desorganizada, y en la nueva versión de la tabla de contenido se ha organizado mejor la información y se ha incluido mayor información. Tenemos, por ejemplo, el numeral 4.2, consideraciones de diseño, numeral 4.3, diseño estructural para condición parcialmente deteriorada, numeral 4.4, diseño estructural para la condición totalmente deteriorada. El numeral 4.5 habla sobre cuáles son las cargas y la magnitud de las presiones que se deben calcular para un diseño estructural de un revestimiento en CIPP.
Y el numeral 4.6 describe los requisitos de presentación de las memorias de diseño para estos revestimientos. Con respecto a la norma ANS 152, nuevamente la información en la tabla de contenido fue organizada mejor e incluida pues nueva información o requisitos para la construcción o la instalación de estos revestimientos. Tenemos numeral 4.2, actividades preliminares, o lo que es señalización, licencias, PMT, inspección del tramo antes de la instalación. Numeral 4.3, actividades durante la instalación del revestimiento, cómo realizar, por ejemplo, el bypass, la preparación del revestimiento, los requisitos del proceso de curado. Numeral 4.4, requisitos de aceptación del material, de la tubería ya instalada, del CIPP ya instalado. Y 4.5, requisitos para la entrega de los planos de obra construida. Con respecto a la NS 150, también se hicieron modificaciones, por ejemplo, en el alcance. Se definió el rango de diámetros máximo y mínimo aceptable según los criterios de las normativas internacionales. También se incluyeron en la NS 150 documentos relacionados, normas y estándares relacionados, como por ejemplo la nueva norma de inspección de redes de alcantarillado NS 158, la norma de diseño de redes de alcantarillado NS 085, también se incluyeron los estándares alemanes relacionados con cálculo estático en la rehabilitación de alcantarillados con revestimientos, la ATB M129 en versión inglés. También se incluyó una norma pues, que es muy clave en el tema del CIPP a nivel internacional, que es la ISO 11296-4, que habla sobre la rehabilitación de alcantarillados que no están sometidos a presión con revestimientos en CIPP. También se incluyó nueva terminología. Extrañamente, pues no estaba definido, por ejemplo, qué es un CIPP. También no estaba definido lo que era tecnología sin zanja, rehabilitación, renovación, entre otros. Entre el contenido, para, digamos, hacer un resumen de algunas modificaciones incluidas y resaltar las más importantes, se incluyó que los parámetros de diseño son los establecidos en la ASTM F1216, en su apéndice. Sin embargo, los diseñadores pueden realizar diseños estructurales con otras normas internacionales como las que acabo de mencionar anteriormente, siempre y cuando el espesor calculado, las características de ese revestimiento sean de igual calidad a las obtenidas o las que se obtuviesen con la ASTM F1216. Se incluyó también en las nuevas normas los límites para el uso de la tecnología de acuerdo con los criterios de normas internacionales. Se incluyó esta tabla número 1 en donde está la norma a la cual se hace referencia para los diámetros o para el rango de diámetros aceptable según los criterios de la norma. Por ejemplo, para la STM F1216, que incluye la instalación del CIPP por inflado con inversión de la manga y con una manga sin fibra de vidrio, se puede realizar el criterio de diseño e instalación para diámetros entre 2 a 108 pulgadas. Si la instalación sería por inflado, alado y posterior inflado de la manga y que la manga no tenga fibra de vidrio, deben seguirse los criterios de la ASTM F1743, que indican que los diámetros aceptables para este método de instalación van desde 2 hasta 96 pulgadas. Y en el caso de que sea alado y posterior inflado de la manga y que esa manga tenga fibra de vidrio, se debe hacer el proceso de instalación y de diseño con la STM F2019, que indica que los diámetros mínimo y máximo es de 4 pulgadas hasta 60 pulgadas. Adicionalmente, en las nuevas normas de CIPP se exige que se haga una inspección
del alcantarillado existente con la nuevos criterios de la norma NS 058, que es la norma de criterios de inspección y evaluación de redes con equipos de SCTV. ¿Para qué? Para proveer un insumo que es muy importante en el diseño, y es determinar el estado de falla de la tubería existente y evitar de esta manera generalizar el posible estado de falla de la tubería. Recuerden que una tubería que tenga deformaciones mayores al 10% no debe ser rehabilitada con CIPP, o debe utilizarse una reparación puntual y una posterior rehabilitación con CIPP sobre la reparación puntual. De esta manera se puede determinar si el estado de falla determina un diseño que sea para una tubería parcialmente deteriorada o un diseño para una tubería totalmente deteriorada. El criterio indicado en la norma para estas inspecciones con CCTV también incluye que las inspecciones no deben haber sido realizadas con más de 6 meses de anterioridad a la entrega y recibo de los diseños de CIPP por la empresa. También se hicieron en la norma NS 150 correcciones a las fórmulas de diseño. También se cambió las fórmulas al sistema internacional de medidas, ya que estaba en el sistema norteamericano de medidas. Se corrigió o se clarificó el tema de la condición para parcialmente deteriorado, indicando que el factor de seguridad mínimo debe ser igual a 2, que la ovalidad calculada para la tubería debe ser mínimo de 2, sea cual sea el estado de la tubería, mínimo debe ser 2%, y la máxima ovalidad para el diseño debe ser del 10%. También cabe recordar aquí que los criterios incluidos para el diseño y construcción del CIPP, según la NS 150 y NS 152, es para tuberías completamente circulares. Si la tubería que se va a rehabilitar tiene una forma o un perfil que no es circular, no aplica los criterios indicados en las normas NS 150 y NS 152. Se hicieron correcciones también a las fórmulas en la condición totalmente deteriorada. Se hizo corrección al chequeo del esfuerzo flexor a largo plazo, que es la fórmula que ustedes ven digamos, en la zona derecha inferior, para cambiar la carga, ¿sí?, que estaba acá, que dice esfuerzo sobre carga, y el factor de seguridad. Esta carga P se cambió por la carga para el nivel freático, que es lo que indica la STMF 1116, y lo cual fue corroborado también con miembros del comité que escribe y que redacta las normas ASTM para revestimientos. Esta carga P que se indica acá, en la norma anterior pues estaba incorrecto, porque decía la carga total, cuando realmente debe ser solamente la carga en función al nivel freático. También se indica para la condición totalmente deteriorado que el revestimiento también debe cumplir las solicitaciones de carga y diseño para la condición parcialmente deteriorada. También se hicieron modificaciones a las pruebas, a los nombres utilizados para los tipos de pruebas indicados en la norma. Anteriormente se indicaba que para la instalación de un revestimiento en CIPP, pues se deberían realizar pruebas como la fuerza prensil, vale, ya volvimos aquí con el audio.
También incluía, por ejemplo, pruebas como la prueba ácida a 100 días, algo que pues no es algo que quede muy claro que es una prueba ácida a 100 días, y coeficiente de expansión térmica, que eso no está incluido en las normas internacionales. En la nueva norma, en el 652, se hace referencia a las pruebas que sí son parte de los requisitos de pruebas para CIPP, como por ejemplo las propiedades a flexión a corto plazo, las propiedades a tensión, en el caso de ser, digamos, de tender, requerirse este tipo de pruebas, pruebas de filtración e infiltración, pruebas de delaminación o determinación del espesor del revestimiento, que existen distintas técnicas para tuberías menores a 18 pulgadas y mayores a 18 pulgadas. Hay hubo otras correcciones, pues, que digamos que no repercuten grandemente en el contenido de las normas, pero que sí, si quedan de esta manera, pues sí, digamos, manchan el buen trabajo que se puede realizar en el desarrollo de una norma, que puede llegar a ser un referente nacional o regional para la instalación de CIPP. Cosas como la que se muestra acá. Voy a leer, entre comillas, en la norma antigua, la norma anterior, entre comillas, el volumen de la resina debe ser ajustado agregando del 5% a 10% adicional de resina para compensar el cambio en volumen de resina debido a la polinización y permitir cualquier migración de resina en grietas y juntas de la tubería original, cierro comillas. Pues realmente lo que la norma anterior quería decir era polimerización, que es otra cosa totalmente distinta. Errores como estos, pues, manchan el posible buen trabajo que se pueda hacer en una modificación de una norma, y no deberían ser parte, digamos, de las normas de la empresa. Bueno, muchos de los comentarios que se recibieron, digamos, se incluyeron los comentarios recibidos por los propios funcionarios de la empresa, por compañías que pues, se encargan de la instalación de este tipo de productos, pero también se buscó comentarios de aquellos profesionales que tienen altísima experiencia en el tema del CIPP a nivel Estados Unidos, que son referente mundial de la instalación y estos revestimientos de CIPP, como el ingeniero Lynn Osborne, que es uno de los cofundadores de la empresa más grande de CIPP en los Estados Unidos, que se llama In-Situ-Form, y que hoy en día es parte del comité técnico de la Asociación Norteamericana de Empresas de Servicio de Alcantarillado, NASCO. También se buscó y se obtuvo buena información por parte del ingeniero Ed Campbell. También es un referente en el tema del CIPP y rehabilitación y tecnología sin zanja. Él es uno de los que hace parte del comité que redacta y revisa las normas ASTM que tienen que ver con revestimientos, y nos entregó una muy buena aclaración sobre las fórmulas de CIPP y los errores que existían en las fórmulas que estaban en la versión anterior de la norma NS 150. Ahora, con respecto a las modificaciones que hubo en la especificación ES 109, hubo unas modificaciones para incluir los requisitos del CIPP y los nuevos ítems relacionados con la instalación del CIPP. La EG 109 es la especificación de instalación de tubería en general. El alcance de esta especificación es los requisitos que se deben seguir para la instalación, condiciones de recibo, medida y pago de tuberías y sus respectivos accesorios, con el objetivo de construir o renovar redes de acueducto y alcantarillado a zanja abierta o con tecnología sin zanja. Entonces, como ven ustedes en esta diapositiva, el alcance de la norma como tal fue modificado para eliminar la palabra tuberías prefabricadas y dejarlo solamente tuberías. De esta manera, darle la posibilidad a las tuberías fabricadas en campo con tecnología sin zanja. También se dio claridad
que la instalación de estas tuberías puede ser tanto a zanja abierta como con tecnología sin zanja. También incluyó texto para la instalación de tuberías con tecnología sin zanja digamos, en el contenido de la especificación. Se hicieron aclaraciones a las referencias de las normas con tecnología sin zanja. Se incluyeron requisitos para la instalación de tubería, digamos, con otros sistemas de tecnología sin zanja, como por ejemplo pipe jacking, que digamos no lo vamos a cubrir en esta presentación. En el punto de medida y pago de la especificación EG 109, para lo que es tubería fabricada en campo, en el caso de los métodos de spiral wound lining o revestimiento enrollado o el revestimiento en CIPP, digamos que se aclara que la medida no es desde el centro a centro de los pozos, ya que la instalación del CIPP realmente es en el tubo, generalmente desde el muro interior del pozo hasta el muro interior del otro pozo y no desde el centro a centro del pozo. La única excepción es cuando un revestimiento es instalado desde un pozo hasta otro pozo y atravesando un pozo intermedio. En tal caso, la longitud de la canaleta dentro del pozo intermedio pues debe ser incluida para el pago. Sobre la medida y pago también hace claridad la EG 109 que incluye tanto el suministro del material como su instalación. Recordar que la EG 109 es una especificación para instalación de tubería. Sin embargo, incluye también el suministro del material para el pago. Entre las actividades que no tienen ni medida ni pago por separado, se eliminan, por ejemplo, la prueba de estanqueidad y se crean ítems específicos para el tema de estanqueidad y para poder pagar la estanqueidad o las pruebas de estanqueidad en las tuberías. No tiene medida y pago por separado también los suministros de materiales para la fabricación de las tuberías que se generan en campo, como por ejemplo el CIPP y el Spiral Wound Lining. Pues con respecto a los nuevos ítems de la EG 109, específicamente nos vamos a enfocar en los que están en el lado superior. Están los ítems de CIPP y aquí están solamente algunos de los ítems para una instalación de una tubería de diámetro interno o de diámetro de 200 milímetros. Entonces indica, por ejemplo, para el primer ítem, instalación de tubería de alcantarillado fabricada en sitio tipo CIPP de diámetro de 8 pulgadas o 200 milímetros, incluye el suministro del material. En este caso, para 8 pulgadas, para un diámetro de 8 pulgadas, existen, hay varios ítems dependiendo del espesor que se consiga durante las actividades de diseño estructural del CIPP. Y dentro de los requisitos de las normas y la especificación, también se incluye que se debe redondear a 0.5 o 0.0, dependiendo de lo que se obtenga como espesor. Si es, por ejemplo, si el espesor dio 2.8, se debe redondear a 3 milímetros. 2.8 milímetros se debe redondear a 3 milímetros. Y se debe escoger uno de estos. ¿Sí? 3, 3.5, 4 milímetros, 4.5 y 5 milímetros. Se indica también un módulo de elasticidad para determinar el precio el precio unitario de este ítem. Sin embargo, el contratista tiene la posibilidad de entregar otro material que provea otro módulo de elasticidad distinto, siempre y cuando se cumplan los criterios de diseño y se cumpla con, la resistencia y la rigidez que debe tener este material de CIPP. Por lo tanto,
En estos ítems, el espesor está de acuerdo con el módulo de elasticidad y generan una rigidez anular especial. Para poder utilizar otro material, pues habrá que cambiar el espesor, posiblemente aumentar el espesor, ya que el módulo de elasticidad puede que sea menor, y así generar la misma rigidez del CIPP cuando se utilice un material equivalente. Y nuevamente, pues habría que validar la capacidad hidráulica que pueda, digamos, si es un espesor mayor, es posible que la capacidad hidráulica pueda disminuir en algo y habría que revisarlo con la empresa. Los criterios para haber seleccionado estos espesores, en este caso para la tubería de 200 milímetros, que comenzaba en 3 pulgadas y terminaba, que comenzaba en 3 milímetros y terminaba en 5 milímetros de espesor, fueron los siguientes, los que se muestran aquí. Estos son los criterios que se utilizaron para definir esos espesores. Para definir todos los ítems se utilizaron diámetros desde 200 milímetros hasta 2100 milímetros, módulo de elasticidad de 10.000 newtons milímetro cuadrado. Como les digo, en el caso de utilizar otro material que tenga menor módulo de elasticidad, posiblemente el espesor de mayor, siempre se debe conservar es la rigidez del material. El coeficiente de ovalidad de 0.84, que equivale a 2% de ovalidad, eso fue el utilizado para generar esos espesores de los ítems. El módulo de elasticidad del suelo de 2,8 newtons milímetro cuadrado, quiere decir que son suelos de grano fino, tipo arcillas, tipo limos, con 25% de grava y con una compactación media a baja. Densidad del suelo de 2 toneladas por metro cúbico, que es lo más normal, digamos, para una densidad de un suelo. El factor de seguridad, que es 2, que es el mínimo requerido en la norma de diseño, y una altura, digamos, al rasante y al nivel freático hasta 5 metros para una tubería de diámetro de 200 milímetros. Mayor a 5 metros es, digamos, no se consideró promedio o no se consideró habitual para poder seleccionar estos valores de espesor. Entonces, como les digo, en el caso de utilizar otro material que tenga otro módulo de elasticidad, eso impactaría en el espesor del revestimiento y lo que se trataría de verificar es que la rigidez que fue calculada por el diseñador se mantenga por el instalador, cumpliendo la rigidez, cambiando estos parámetros de espesor y módulo de elasticidad. Entre las otras modificaciones a la L109 también está, entre las condiciones de recibo, la inspección con equipos de CCC bajo los nuevos criterios de la norma NS 058 para inspección de redes de alcantarillado. Eso es todo. Les agradezco mucho por el tiempo. En el caso de haber preguntas o inquietudes, pues por favor me las envían. Con mucho gusto las puedo responder al correo que ven en pantalla, calderonb@acueducto.com.co. Les agradezco por su tiempo y que tengan todos muy buena tarde.